Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 9. En esta mañana vamos a desarrollar el versículo 11 y 12 del capítulo 9 de Eclesiastés, que nos plantea un tema, como siempre, muy sugerente, muy interesante, muy llamativo, muy práctico. Una de las características de Eclesiastés es que es un libro práctico. Aunque hay mucha filosofía y argumentos sobre la vida, termina dándonos aplicaciones de sentido común, que son importantes. Posiblemente otro tipo de enseñanzas son valiosas, mucho conocimiento, pero uno no sabe qué hacer con ella después. En Eclesiastés no tenemos ese problema, porque cada vez que el rey Salomón habla, nos dice o nos da píldoras concretas de cómo vivir la vida, y nos da consecuencias o beneficios de cómo vivir la vida sabiamente. Entonces, Eclesiastés es un libro práctico, un libro para la vida, un libro del diario vivir y un libro supremamente útil. Lo más importante es que es inspirado por el Espíritu Santo. Estamos estudiando bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y esto que vamos a leer es verdad. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Ese es el tema de hoy, y es un tema prácticamente ya resuelto, porque el rey Salomón aquí en esta línea lo dejó resuelto, porque nos está dando unas explicaciones muy prácticas, muy conocidas, que uno diría, ya lo entendí, ¿cierto? Ya no hay más que decir, porque está explicado. Sí, es una de las verdades explicadas que da Salomón, con múltiples ejemplos, con muchas metáforas de la vida práctica y del diario vivir, que nosotros reconocemos, que podemos identificar y que podemos decir, sí, estoy de acuerdo, ¿sí? Nos va a hablar de algo muy importante, pero vamos a hablar antes de eso, de algo que nosotros consideramos comúnmente como una condición de la vida, y es la suerte. ¿Ustedes tienen buena suerte? La vida nos enseña, o la sociedad nos enseña, que existe la buena suerte y la mala suerte, y que hay personas que nacen con buena suerte, ¿sí? Que nacen con estrella y otros nacen estrellados, que hay unos que todo lo que hacen les va bien, ¿cierto? Y donde ponen su mano les va bien, y que tienen como una neurona de más, o tienen como un favor de más, o tienen como un bien, o una estrella, como dicen ellos, o un aura que les guía, y como que todo les va bien. Y por su parte, pareciera que hay otros que siempre están con el pie izquierdo, o con el Cristo de espaldas, que les va mal en todo, ¿cierto? Que todo lo que tocan, lo que emprenden, les va mal. Vamos a ver si eso es real, porque esos son los conceptos comunes de la vida. Si uno normalmente dice, uy, esa persona tiene muy buena suerte, ¿cierto? Logró esto rápido, tiene buena suerte. ¿Sí? Se ganó esto sin trabajar, tiene buena suerte. Prosperó en sus negocios, tiene buena suerte. Pero hay otros que decimos, no, pero esa persona sí es más salada, ¿sí? Le va re mal en todo. ¿Por qué? Vamos a ver si esos conceptos Salomón los aprueba. El concepto de la buena suerte y la mala suerte. ¿Será que Salomón los aprueba? ¿Será que Salomón va a decir que sí? Si es así, Salomón tuvo buena suerte. ¿Sí o no? Pero José tuvo muy mala suerte, según ese ejemplo. Porque José lo vendieron, estuvo en la cárcel inocentemente, lo maltrataron, lo alejaron de su familia, lo llevaron al exilio. Entonces, qué mala suerte la de José y qué buena suerte la de Salomón: caballos, mujeres, riqueza, fiestas, banquetes. Porque es así como la gente mide la buena suerte y la mala suerte. ¿Ustedes creen que tienen buena suerte o no? ¿Será que podemos hablar de esos conceptos? Muy bien, vamos a hablar de lo que habla Salomón, porque el mundo sí habla de eso, ¿cierto? Por eso consulta la gente el horóscopo. En el fin de año la gente va a muchas consultas y baños y
y visitas para que le lean la suerte, le lean el chocolate, le lean la mano, le lean el pie, bueno, eso le leen a uno todo, hasta el huevo, para que le digan a uno si le va a ir bien o le va a ir mal. Y mucha gente cree eso, ¿cierto? Entonces tiene agüeros, tiene plantas, tiene cosas en las manos, en el cuello, para que según eso los protejan, que sean como talismanes, que les libren o les protejan de la mala suerte, según ellos, y les atraigan la buena suerte o les atraigan la riqueza. Así muchos de nosotros hemos vivido. Posiblemente muchos de ustedes tuvieron esos agüeros, plantas o agüeros en la billetera, en la casa, en el comedor, en la alcoba, para evitar mala suerte y para atraer buena suerte. La pregunta es, ¿pudieron alejar la mala suerte y atraer la buena suerte? Salomón nos va a hablar no de la suerte, sino nos va a hablar de tiempo y ocasión. Y vamos a tener eso en mente porque es lo que vamos a hablar hoy. Tiempo y ocasión. Entonces Salomón nos va a decir lo siguiente: olvídese de la mala suerte. ¿Sí? Olvídese de que hay mala suerte y buena suerte. Eso olvídelo, apáguelo en su mente, bórrelo de su disco, resetee su memoria y olvide eso porque eso no existe. ¿Sabe qué existe? Tiempo y ocasión. Él nos va a hablar de eso, ¿cierto? Bajo el sol existe tiempo y ocasión. Y vamos a poner atención porque aquí está la fórmula del éxito. Aquí está la tan ansiada fórmula del éxito que todos queremos tener para que nos vaya bien en todo. Y esa ansiada fórmula es tiempo y ocasión. ¿Qué quiere decir Salomón con eso? Y vamos a poder entender eso un poco. Leamos mientras tanto Ruth capítulo 2, versículos 19 y 20. Si no quieren ir conmigo, pues, tomen el apunte y yo lo leo para ustedes. Dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien yo hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Qué diríamos en el sentido común como estábamos hablando? ¿Qué diríamos de Ruth? ¿Qué mujer tan suertuda, tan afortunada? No solamente encontró por azar el campo del familiar, sino que luego se va a casar con él. O sea, se ganó la lotería sin comprar. ¿Sí? ¡Qué suerte! ¡Qué casualidad! Eso diríamos nosotros, porque nosotros solemos ver casualidades en cosas así fortuitas, pero miren que Ruth no tuvo suerte, sino que llegó en el tiempo y en la ocasión precisa y al lugar preciso. Y Noemí, cuando escucha el informe, no dice, ¿qué suerte tiene mi nuera? Sino que dijo, ese es el varón que nos puede redimir. Recuerden que ellos estaban viviendo en Moab. ¿Y recuerdan por qué se vinieron de Moab para Belén de nuevo? Porque se dieron cuenta que había un tiempo y ocasión nueva en Belén y que era el tiempo y la ocasión para regresar a Belén, que era el momento oportuno, el momento justo, el momento en el cual tenían que trasladarse de Moab hacia Belén, porque llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Recuerden, capítulo 1 al final. No llegaron cuando había hambruna, llegaron justo cuando había la cosecha. ¿Y quién les indicó que vinieran? Dios. Dios les trajo de su mano, les trajo justo al momento de la cosecha, y ellas junto en ese momento van y buscan un lugar para recoger y va al campo de Booz. No fue buena suerte, fue providencia, fue dirección de Dios, fue sabiduría y discernimiento que Dios le dio a esas dos mujeres, viudas y extranjeras, para que llegaran al tiempo y en la ocasión precisa en la cual había cosecha, había alimento y había provisión. Y Dios las dirigió al tiempo preciso y al lugar preciso del familiar que ellas necesitaban, que era el más hacendado del lugar, para que las redimiera y les diera toda la provisión. No es suerte, es tiempo y ocasión. Ruth capítulo 4 versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí,
Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces, para resumir la historia, que ya todos la conocemos, esta pobre viuda moabita se vino con Noemí, que era la viuda vieja, anciana, y llegaron en el tiempo oportuno, recogieron la cosecha. Booz se casó con Ruth, y Ruth tiene un hijo que se llama Obed, y Obed viene a ser el bisabuelo o el abuelo del rey David. Suerte, tiempo y ocasión. Tiempo preciso, decisiones precisas, acciones sabias y dirección de Dios para poder dar en el punto exacto. Y es muy importante eso que nos está diciendo la Biblia. Ruth terminó siendo una de las mujeres más honradas de Israel en toda la historia. Aparece en la genealogía de Mateo como una de las mujeres más extraordinarias de la historia hebrea, no solamente por ser una familiar de David, sino por ser la base de la dinastía del reino davídico y también por ser una de las antecesoras en la genealogía de Jesucristo. Entonces Ruth terminó siendo una mujer maravillosa. ¿Qué tenía Ruth? Tenía estrella, tenía aura, ¿qué tenía Ruth? Que usted y yo no tengamos. Ruth no tenía nada distinto, no era de mejor familia, no era una mujer con un conocimiento extraordinario diferente al común, no era una bruja, no era una maga, no era una adivina, no leía las cartas, no consultaba el futuro, ella no hacía nada de eso, era simplemente una mujer común, sencilla, extranjera, de hecho era despreciada entre los hebreos por ser moabita. ¿Sí? Además de eso tenía una desventaja y era que era viuda. Y tenía otra desventaja y era que no tenía hijos. Tenía muchas desventajas. Y otra gran desventaja era que se puso a acompañar a su suegra en lugar de buscar marido. La suegra le dijo, vaya busque marido, no siga conmigo porque conmigo no hay futuro. ¿Se acuerdan? Pero Ruth algo vio en el discernimiento que Dios le dio, en la fe y la confianza que tenía en el Señor, que con Ruth y con Noemí había tiempo y ocasión, y que había que aprovechar ese tiempo y esa ocasión para poder dar con el lugar preciso donde Dios la necesitaba. Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, nosotros los hombres y las mujeres sí creemos en la suerte, echamos la suerte, apostamos a la suerte y esperamos a ver qué resulta. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién decide si esa inversión o esa decisión o esa relación o ese negocio funciona? Dios. Proverbios 18:18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Y leamos ahora también 2 de Crónicas 18, 18 y 19. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Esta es la lectura o el capítulo donde dice sobre la muerte de Acab. Acab fue uno de los hombres más malvados que reinó en Israel y tenía una mujer pues que le hacía competencia, que se llamaba Jezabel, una de las mujeres más malas que la Biblia menciona junto a Atalía. Acab Dios lo va a matar, porque Acab ha perseguido al pueblo de Dios, ha perseguido a los profetas y ha perseguido a los sacerdotes. Entonces Dios pregunta, ¿quién inducirá al rey Acab para que vaya al campo de batalla? O sea, ¿cómo hacemos para que él llegue al campo de batalla? Para que muera en el campo de batalla. Y había muchas ideas de cómo hacerlo. Sin embargo, se logró que Acab fuera al campo de batalla y dice la Biblia que de casualidad una flecha lo alcanzó. Y esa flecha que lo alcanzó lo mató. Casualmente el ejército de Acab vio morir a Acab en la batalla, pero no fue casualmente. Ya Dios había dicho, necesitamos que Acab vaya en el tiempo y la ocasión precisa para que muera. ¿Sí? Necesitamos que vaya al campo de batalla porque está determinado para Acab que muera por una flecha perdida
o una bala perdida y que muera porque Dios había determinado eso. Es decir, Acab no murió por casualidad. Acab murió porque era el tiempo y la ocasión que Dios había determinado y había dispuesto los medios para que muriera de esa manera. Entonces, ¿cómo les parece? Me volví y vi debajo del sol, dice el rey Salomón. Recuerden que Salomón en los textos previos que hemos visto, en los 3 o 4 domingos anteriores, Salomón está describiendo el destino de los que creen en Cristo y está describiendo el bien de los sabios que creen en el Señor, es decir, los que van a vivir más allá del sol con Jesucristo. Pero luego dice, me volví. Recuerden que Salomón está usando los dos escenarios en su escrito, el más allá del sol y debajo del sol. Y ahora se devuelve a observar y va a observar lo que sucede debajo del sol. Es decir, volvamos al plano común, o al plano cotidiano, o al plano pues que nosotros vivimos, que es el plano temporal. Volvamos acá y observemos qué es lo que sucede. Salomón, como gran observador, nos va a decir lo siguiente. Volví, observé y me di cuenta que no es de lo ligero la carrera, que no es de la guerra de los fuertes, que no es el pan de los sabios y no es de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces, el primer dato que queremos aprender acá en esta mañana es que tiempo y ocasión son comunes a todos. Es decir, todos los seres humanos tenemos el mismo tiempo y las mismas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a algunos les va bien y a algunos les va mal? ¿Por qué algunos prosperan y otros no? ¿Por qué algunos vemos que tienen estrella y otros pensamos que están estrellados? ¿Por qué? Porque teniendo el mismo tiempo y la misma ocasión, unos aprovecharon ese tiempo, unos entendieron ese tiempo y esa ocasión y otros no. Y ahí ya viene el meollo del asunto. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de un buen negocio? Posiblemente sí. ¿Algunos la han aprovechado? Algunos sí. Otros después han dicho, ¿por qué no hice ese negocio? Hubiera ganado. Era un negocio bueno. Todos hemos tenido la oportunidad de un buen trabajo. Algunos no lo hemos aprovechado por miedo, por temor, por muchas situaciones, o algunos hemos esperado y esperado y esperado una respuesta mágica y no la hemos encontrado. Pero tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos hemos tenido oportunidades de viajar, de tener, de comprar, de disfrutar, de viajar, de tener mejores bienestar. Algunos lo han aprovechado, otros no. Los que lo han aprovechado, pues han tenido el privilegio del resultado, y los que no, pues uno se lamenta. ¿Sí? Uno se lamenta porque uno dice, ¿por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué no entablé esta relación? ¿Por qué no aproveché este viaje o esta oportunidad? ¿Por qué no lo hice? Incluso hay personas que llegan a la vejez lamentándose y culpándose y frustrándose diciendo, ¿por qué no me casé con Pepita? Era Pepita la mujer de mis sueños, pero la dejé ir. ¿Por qué? O con Pepito. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Y esto es providencia de Dios, para que no juzguemos a Dios. Es decir, el problema no es que Dios no nos dé tiempo y ocasión. El problema es que nosotros no sabemos aprovechar esos tiempos y esas ocasiones. Yo les voy a poner un ejemplo de Ruth y Noemí. Imaginémonos que cuando Ruth y Noemí, o Noemí escuchó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, Noemí hubiera dicho, no, pero yo ya llevo 12 años acá en Moab, ¿yo qué me voy a devolver? Ya tengo acá unas nueras, ya me conocen unas vecinas, aquí bien o mal tenemos comida. ¿Para qué nos vamos a mover? ¿Para qué un cambio inesperado y repentino? Ella hubiera podido pensar eso, ¿sí o no? Posiblemente nosotros lo hubiéramos pensado. Si nos dicen, llegó la oportunidad de trasladarnos, después de un tiempo de 12 años, de vivir en otro país, uno dice, no, yo ya no le jalo un cambio, ¿sí? Me da miedo,
¿sí? Yo ya estoy acomodado acá, ¿para qué me voy? Cosas así por el estilo que uno piensa y después desaprovecha tiempo y ocasión. Imaginémonos lo siguiente, que hubieran llegado las dos a Belén, bueno, ya regresaron y llegaron, y que Ruth hubiera dicho, bueno, yo voy a tomarme unos 2 o 3 meses de turismo, quiero conocer la región, quiero visitar los campos, quiero conocer la gente, quiero descansar. El viaje fue largo y fue extenuante porque fue un viaje por tierra, caminando desde Moab hasta Belén. La idea que nos transmite el texto fue que llegaron al anochecer y al otro día al amanecer, Ruth estaba trabajando. No da espacio el texto para decir que se tomó una semana, unos meses de descanso. ¿Qué hubiera pasado si se toma 3 meses de descanso? Ya no había cosecha, porque la cosecha de la cebada es muy corta. Y luego venía la cosecha del trigo y del centeno, pero pasaba muy rápido. Ella no da espera. Pero saben que a veces nosotros sí decimos, no, por ejemplo, ahorita ¿quién emprendió un trabajo a final de año? Nadie. No, porque yo merezco descansar. No, yo sí comienzo a trabajar con mucho gusto, pero guárdeme el cupo para marzo. Porque yo fin de año con mi familia, me voy de viaje, luego el comienzo de año, ¿eso quién trabaja? Nadie. ¿Quién va a trabajar al comienzo de año? Eso es para recibir visitas, para viajar, para todo lo pertinente del placer, pero si me guardan el cupo para febrero o marzo, cuente conmigo que yo trabajo. ¿Qué pasó con esa persona? Dejó volar tiempo y ocasión, porque pudiendo aprovechar esos meses para trabajar, prefirió irse de vacaciones o prefirió descansar diciendo es que al fin de año yo no quiero trabajar. Y se fue tiempo y ocasión, y cuando uno va en febrero a decir, bueno, ya estoy listo para el trabajo, ¿qué le dicen? Olvídese que ya no hay trabajo para usted. Ya tenemos una persona trabajando y le está yendo supremamente bien. ¿Sí me hago entender el ejemplo de lo que estoy diciendo? Si Ruth hubiera esperado unas semanitas porque estaba cansada, porque tenía miedo de salir sola, porque no conocía la región, porque hablaban distinto, era un país que no la apreciaba, porque la iban a humillar de pronto, y todos esos temores infundados, ella no hubiera salido a recoger y se hubiera perdido todo el privilegio de la cosecha. Pero Ruth, guiada por el Señor y con la sabiduría de una mujer piadosa, llegó en el tiempo oportuno, tomó acción oportuna y llegó al campo oportuno para cosechar o para recoger, y Dios la bendijo en gran manera. No era una mujer de suerte, era una mujer de acción, era una mujer piadosa y una mujer de fe. Porque así como sale el sol para buenos y malos, también sale el sol para la lluvia, hace el Señor llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos tal persona tiene suerte y a mí no me ha ido mal? ¿No será que yo no he podido entender cuándo es el tiempo correcto y cuándo es la ocasión correcta para una decisión, para una acción o para una inversión? Probablemente sí. Probablemente el buen tiempo yo lo desaproveché y luego vino el tiempo malo y ya pues a quién me quejo. La Biblia dice que así como el sol sale sobre todos, así son las oportunidades, vienen a todos. Cuando dan avisos en las empresas, dice, se necesita una hoja de vida, estamos recibiendo hojas de vida, ahí nos dicen, bueno, si es cristiano reformado, lo vamos a recibir. Si es de la IPBR, lo recibimos, no, se necesita un empleado, postúlense. Pero a veces nosotros no tenemos la hoja de vida, a veces no estamos cualificados, a veces decimos no quiero presentar la hoja de vida, a veces decimos vamos a esperar orando mucho tiempo, ¿sí? Y a veces orando, esperando, confirmaciones y confirmaciones, se va el tiempo y la ocasión. Y cuando se va el tiempo, ¿ya qué hacemos? Yo les ponía el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham, como un buen hombre de fe y temeroso de Dios y un hombre de oración, hubiera podido haber dicho, claro Señor, con mucho gusto, pero déjame este año, yo me dedico a la oración para que tú me muestre si es que lo debo sacrificar o no. ¿Qué hubiera sucedido? La Biblia dice que Abraham madrugó al día siguiente para ir a sacrificar a su hijo. Y uno dice, pero no tomó tiempo para orar. ¿Por qué no oró unos meses primero, pidió consejo?
No, porque Dios no le dijo ore, le dijo vaya y me sacrifica su hijo. Si tú estás sin trabajo, lo que tienes que hacer es pasar hojas de vida y las opciones que te lleguen, evaluarlas y tomarlas. Pero no dejar ir las oportunidades porque lo más probable es que luego ya no le van a llegar. Y así sucesivamente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el tiempo y las ocasiones son comunes a todos y que debemos aprovecharlas. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo fue un hombre que no solamente aprovechó las oportunidades, sino que se esforzó ampliamente para sacar provecho de cada una de esas oportunidades. Pablo fue uno de los hombres más eficientes que encontramos en la Biblia, ¿sí? Como predicador, como maestro, como preparador de líderes, como entrenador, como fundador de iglesia, fue un hombre supremamente eficiente. Pablo hizo durante su vida ministerial lo que nosotros no hacemos en toda nuestra vida. Y él hizo lo que muchos en grupo no pudiéramos hacer. Pero una de las cosas que tuvo Pablo fue disposición, voluntad, entrega y capacidad de entender los tiempos. Recuerdan que en algunas oportunidades le dijeron a Pablo: por favor, no te vayas. ¿Se acuerdan que todos los hermanos salieron a llorar? Y llorando y suplicando le decían: no te vayas porque acabamos de recibir una visión de que te van a atar y te van a maltratar y te va a ir mal. ¿Se acuerdan? Es decir, no es el tiempo de ir, no es el momento de viajar. ¿Y saben qué Pablo dijo? No solamente estoy dispuesto a esto, sino también a morir. No solamente estoy dispuesto a que me aten y me maltraten, sino también a morir. Y tomó la embarcación y viajó, porque era el tiempo para ir a hacer otras tareas. Es decir, tiempo y ocasión llegan a todos, pero es necesario que entendamos cuáles son los tiempos y las ocasiones. Y ahí es el meollo del asunto, porque el tiempo llega, pero tenemos dos problemas nosotros. O nos apresuramos y tomamos acción sin sabiduría, es decir, neciamente, quedamos enlazados, como dice el texto, caemos en la trampa, o esperamos demasiado con muchos temores y muchas excusas y esperando muchas señas y comprobaciones, y termina que ya la oportunidad se esfuma. Entonces hay esos dos riesgos: o somos demasiado impulsivos, hoy aprendí que tengo que tomar acción, entonces la voy a tomar ya. No, yo no le estoy diciendo que tome acción, al menos que Dios lo dirija, que tenga la sabiduría y el conocimiento de que es la voluntad de Dios y que eso es lo que Dios quiere para su vida. Pero tampoco le estoy diciendo que se siga esperando 1 año y 5 y 10 y 20, porque posiblemente no tomamos acción nunca y también cometemos errores. Mire lo que dice el rey Salomón: no es de lo ligero la carrera. Es decir, no el que más corre llega primero. ¿Se acuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? Que la liebre le dijo a la tortuga que ella era muy lenta y que cuando hacían una competencia a ver quién ganaba, pero era un sarcasmo para la tortuga, porque ¿quién compite con una tortuga, una liebre, y pues a ver quién gana? Y la tortuga le dijo: ok, vamos a competir, y convinieron el día y el lugar para la competencia. Arrancó la tortuga a toda velocidad, como 120 por hora, y la liebre dijo: no, esta tortuga no camina, yo mejor me pongo a dormir, me distraigo, que cuando yo tome acción, la alcanzo y la dejo. ¿Se acuerdan qué pasó, no? Cuando la liebre miró y no vio a la tortuga, arrancó a perseguirla, ya en la línea de meta había ganado la tortuga. Eso es lo que está diciendo acá. No te creas que eres muy listo, o que eres muy rápido, muy veloz, muy inteligente. No te creas eso. El mundo nos hace creer que somos estrellas, ¿sí? Que deslumbramos, que somos encantadores, que somos fascinantes, que somos pues una máquina para ganar y para competir, y que podemos derrotar a todo el mundo. No te creas eso, porque detrás tuyo vienen muchos que quieren derrotarte, y hay muchos que posiblemente no son tan ligeros como tú, pero van a ganar la competencia. ¿Se acuerdan del ejemplo de David y Goliat?
Goliat desafió al pueblo de Israel 40 días. Todos los días salía y les decía, a ver, necesito uno que venga y me enfrente. ¿Habrá alguno entre ustedes? El pueblo de Israel tenía un buen ejército, pero eran bajitos, eran talla normal, pero Goliat era un hombre muy alto y estaba muy armado y infundía temor. Nadie se atrevía a desafiarlo. Y recuerdan cuando apareció David, y David dijo, yo iré y pelearé con ese gigante, y yo lo derrotaré. Tiempo y ocasión. Saúl despreció a David, los hermanos de David lo despreciaron, Goliat despreció a David y lo maldijo, sin embargo, David derrotó al gigante, porque llegó en el momento oportuno, con la visión y el entendimiento correcto de lo que tenía que hacer, y Dios lo respaldó. No es la guerra de los fuertes. Ese es un gran ejemplo. David derrotó a los filisteos solamente con una piedra y con una honda, y lo derrotó. David no estaba entrenado para la guerra. David no era un soldado de los hebreos o de Israel. David no tenía armamento porque fue sin armamento, recuerden. Rehusó usar armamento. David era un muchacho del campo, trabajador, entusiasta, temeroso de Dios, pero no estaba preparado para la guerra. ¿Quién ganó la batalla? Israel, pero no la ganó por el ejército, no la ganaron los filisteos por ese gran ejército y por Goliat que estaba tan armado, sino porque Dios le dio la victoria a David, que llegó en el tiempo y la ocasión exacta y tomó acción correcta en lo que debía tomar. ¿Qué pasaría si David hubiera oído todos los rumores que se decían sobre él? Que era pequeñito, que no era valiente, que no iba a lograr ganar nada, que lo iban a matar, que iba a ser la presa pues para derrotar a todos los hebreos. Lo hubieran derrotado, se hubiera invadido de miedo. Pero la Biblia dice que David dijo, yo iré y pelearé con ese incircunciso, él no podrá desafiar a los escuadrones del Dios vivo, y derrotó a ese gigante. No es el pan de los sabios, ni es de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Es decir, no te creas el cuento, porque este mundo nos hace creer un cuento que no existe, y es que somos brillantes, que somos estrellas, que somos ganadores, que somos leones, cuando no lo somos. Somos frágiles, somos pecadores, somos débiles, somos finitos y dependemos de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos da tiempo y ocasión y debemos aprovecharlo. Si lo aprovechamos en el momento oportuno, hay resultados favorables. Si lo desperdiciamos, hay consecuencias. Y ustedes pueden estar recordando algunas de esas consecuencias que uno a veces todavía se lamenta. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí un tema que así como hay sol y agua, también hay tiempo y ocasión para todos. ¿Qué necesitamos aprender? A discernir los tiempos. Necesitamos entender para discernir los tiempos y poder saber si esa es la ocasión y el tiempo para actuar o no. Si es la ocasión para tomar una decisión o no. Si es el momento para caminar en dirección de algo o no, porque tiempo y ocasión llegan a todos. Y a veces nos equivocamos y aquí la Escritura nos dice cuáles son las consecuencias. Miremos lo que dice Lucas 13, 1 al 5. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con relación a este tema hay dos ejemplos, dos enigmas que le traen a Jesús, que son enigmas, son de esos dramas de la sociedad que la sociedad no entiende, ¿sí? Como cuando uno dice, bueno, una tragedia y murieron una cantidad de personas inocentes. Eso es una tragedia. ¿Quién la explica?
A Jesús le trajeron dos tragedias, dos enigmas, dos dramas del momento histórico y le dicen, mire, imagínense que vinieron unos galileos y Pilatos llegó y los mató y cogió la sangre de ellos y la mezcló con los sacrificios. ¿Por qué hizo eso? Los galileos no le estaban haciendo nada, no había razón para asesinarlos, simplemente él los cogió, los mató y la sangre la mezcló con los sacrificios. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo nos explica este enigma? Era una pregunta difícil para Jesús. ¿Eran tan malos que merecían morir de esa manera? ¿Eran tan de mala suerte que justo llegaron en el momento en que Pilatos estaban buscando hombres para matar y fueron los elegidos? ¿Fueron los falsos positivos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Y el otro drama que le presentan es, hubo una torre que estaban construyendo en Siloé y esa torre se cayó y mató a 18 obreros. ¡Qué suerte! ¿Por qué murieron ellos? ¿Por qué la torre se cayó? Imagínense las preguntas que le hacen a Jesús de alta ingeniería. ¿Por qué se cayó la torre y mató a 18? ¿Eran tan malos? ¿Tenían que morir aplastados por unos bloques de cemento y de piedra? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Era el tiempo y la ocasión. Pero ellos no eran más malos que ustedes. Es decir, no se crean que ellos murieron por malos y ustedes se protegieron por ser buenos. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Más bien, si no se arrepienten, todos perecerán. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Todos tienen tiempo ¿de qué? De arrepentirse. No busquen tiempo para hacer negocios, no busquen tiempo para viajar, no busquen tiempo para que progresara en dinero. Busquen el tiempo oportuno para arrepentirse, porque esos 18 que les cayó la torre, hoy ya no tienen tiempo de arrepentirse. Lo tuvieron. Tuvieron la ocasión, tuvieron el tiempo, tuvieron la oportunidad. ¿Por qué no se arrepintieron? Imagínense los que mató Pilatos, que eran galileos. ¿Se acuerdan de qué región? De la misma región de donde era Jesús. Es decir, eran paisanos, como decimos, de Jesús. ¿Por qué no se arrepintieron antes de que los mataran y los echaran en el sacrificio? ¿Fue que no tuvieron tiempo? ¿Qué responde Jesús? Sí tuvieron tiempo y ocasión de arrepentirse, pero no se arrepintieron y ahora ya no hay oportunidad de arrepentirse. Entonces, cuando Salomón nos está diciendo acá, el tiempo y la ocasión son comunes, Salomón no está pensando en el tiempo y la ocasión para hacer dinero, para viajar y para tener placer. ¿En qué tiempo está pensando Salomón? En el tiempo para arrepentirnos. Todos tenemos tiempo de arrepentirnos. Nuestros familiares que mueren sin Cristo han tenido tiempo de arrepentirse. ¿Se acuerdan la parábola de Lázaro? Manda a Lázaro, ¿cierto?, a que le predique a mis 5 hermanos que no han conocido el Evangelio para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Qué piadoso, ¿no? Qué evangelista. ¿Sí? Un hombre condenado en el infierno procurando la salvación de sus 5 hermanos. ¿Y qué le dice Abraham en la parábola? ¿Qué le dice Jesús en la parábola? Tiempo y ocasión tienen. Si no se arrepienten, aún si fuera de aquí, de entre los muertos alguien a predicarle, no le creerían. ¿Por qué? Por la rebeldía del corazón. Miren que este texto nos ayuda a entender que todos los que han muerto desde Adán hasta nuestros días, absolutamente todos los hombres han tenido tiempo y ocasión de arrepentirse. La pregunta es ¿por qué no se han arrepentido? Porque ellos desperdiciaron el tiempo, porque ellos vivieron perdidamente, porque ellos vieron que no era importante arrepentirse, sino vivir perdidamente, y se dedicaron a hacer cualquier otro tipo de actividades de placer, blasfemias y vivir perdidamente. Cuando llegó el momento de la muerte ya no tuvieron tiempo, pero tiempo tuvieron. Miren lo interesante. Algunas veces hay personas que me han preguntado, pastor, ¿y cómo Dios va a juzgar a los que no tuvieron la Biblia? Y a los que nadie les predicó, así los va a juzgar, como estamos leyendo acá. Es que Dios no los va a juzgar por tener una Biblia. No les va a decir, tú no fuiste a la iglesia,
allá teníamos una iglesia en el barrio, ¿tú por qué no fuiste? Dios les va a decir, yo te di tiempo y ocasión y no te arrepentiste. No hay nada que hacer. No es de los sabios, no es de los fuertes, sino de Dios que tiene misericordia. Discernir los tiempos y las ocasiones no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Les voy a dar un ejemplo, y es el ejemplo de Jacob y Raquel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Jacob se enamoró de Raquel, pero en ese procedimiento cultural para adquirirla después de los 7 años de trabajo, le entregaron a Lea. Si no saben, lean. Él no quería a Lea, él quería a Raquel. Entonces trabajó otros 7 años y luego tuvo a Raquel. Pero cada una de esas hijas fue entregada con una criada. Entonces había 2 mujeres que eran propias de Jacob y 2 criadas. Recuerden que el plan de Dios era formar un pueblo grande y dar las 12 tribus. Entonces Lea le daba hijos a Jacob. ¿Y se acuerdan qué pasaba con Raquel? No le daba hijos. ¿Y se acuerdan qué hizo Raquel? Todos los medios de planificación del momento, todos los afrodisíacos del momento. Incluso negociaba noches con Jacob, con su hermano. ¿Sí? Lo negociaba para ella poder estar con él y tener hijos, porque decía, dame hijos o si no, me muero. ¿Se acuerdan? Y ese es un buen ejemplo. La pregunta es, ¿era el tiempo y era la ocasión para hacer esas exigencias o esos reclamos? Sin embargo, ella lo hizo. Vamos a leer allí. Venga, les digo dónde está ese texto. Está en Génesis. Está en Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jaquel, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entre los 2 que están aquí en esta discusión, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es una discusión de pareja? ¿Alguna vez han vivido una discusión en el hogar? ¿O solo paz y felicidad? Pero si ustedes saben qué es discutir con la pareja, acá hay un ejemplo muy interesante de un patriarca. Los patriarcas también peleaban. Y estaban peleando con Raquel. Y ella le decía, ¿me da hijos o me muero? Y yo no me imagino que era, papi, mi amor, cariño, ¿me das hijos? Era una discusión acalorada, de alto calibre. ¿Sí? Ustedes están enterados de eso. ¿Y qué le dice Jacob? ¿Soy yo acaso Dios para darte hijos? Miren que entre los 2, Jacob maneja un poco más de discernimiento. De decirles, no soy yo, pidámosle a Dios, que es Dios el que sabe y tiene el tiempo y la ocasión para cada momento, para que se pueda resolver. Con pataletas, con peleas, con reclamos, no se soluciona nada. Eso más bien daña la relación y más bien afecta el estado espiritual y emocional del hogar. Jacob le dice, no soy yo, es que no hemos dado con el tiempo y la ocasión exacta para que llegue esa bendición de los hijos. Y vamos al versículo 22 y 24 del mismo capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José significa, dame otro. Y así Dios le dio otro que se llamó Benjamín. Miren lo interesante de ese ejemplo. En lugar de Raquel desesperarse de manera excesiva, de llorar, de lamentar y de reclamar, ¿qué debiera haber hecho? Orar a Dios, pedir a Dios su respuesta, esperar el tiempo y la ocasión, porque en el tiempo y la ocasión justos iba a llegar la bendición. Y efectivamente llegó. Llegó la bendición. Ese es un buen ejemplo para no apresurarnos o para no quedarnos. Y recordemos que también hay otro ejemplo en Abraham y Sara, cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo y va a ser tu heredero. Pero pasaron muchos años, más de 15 años, y no llegaba ese heredero. ¿Y recuerdan qué dijo Sara? Pues ahí está Agar,
Si a usted le parece, acuéstate con ella, levanta descendencia y ese hijo va a ser nuestro heredero. Y Abraham no fue muy rápido a obedecer también. No esperó, no consultó a Dios, porque ahí no fue Dios que le habló. Cuando le dijo sacrifícame tu hijo fue Dios quien le habló. Pero cuando le dijo acuéstese con Agar fue Sara la que habló. ¿Sí me hago entender? Abraham no debiera haber obedecido a Sara inmediatamente, debiera haber consultado a Dios. Pero estaba tan entrenado para obedecer que Abraham simplemente corrió a obedecer. Y ustedes saben las consecuencias que todavía las vive el mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque no era ni el tiempo ni la ocasión. Dios había dispuesto un tiempo y una ocasión para que llegara el hijo de la promesa. Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era un gran problema para el pueblo y para la descendencia, y efectivamente a los pocos días hubo problemas. Desde que estaba en embarazo, Agar, hubo problemas y siguieron los problemas y siguen los problemas hasta hoy. Entonces, amados hermanos, ¿cómo discernir los tiempos y las ocasiones? Para no apresurarnos, para no quedarnos rezagados y para aprovechar esos tiempos que Dios en su infinita bondad nos dice. Santiago 4, 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de esto, mire un paso para el discernimiento, un principio práctico para discernir los tiempos. En lugar de esto debiéramos decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí me hago entender? Queremos algo, tenemos un plan, planeemos, pongamos en las manos del Señor y digamos, Señor, si tú quieres, si tú apruebas este plan, déjanoslo realizar, y si tú no lo apruebas, por favor, no nos dejes realizar este plan porque no queremos caer en un lazo y sufrir las consecuencias. Primera de Samuel 17, 1 al 18, está el texto que yo les mencioné. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, Efes, Damín, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Cómo trató Saúl a David? Como un muchacho, como un jovencito que no era valeroso o digno de ser honrado con el privilegio de ir al campo de batalla a enfrentar a Goliat. Pero Dios tenía eso preparado. Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Biblia no nos permite entender cuánta culpa manejó Jacob por haber dejado ir a José a visitar a sus hermanos. Pero hemos de suponer que manejó mucha culpa, diciendo, ¿por qué lo mandé? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué lo mandé solo y no con unos criados? ¿Por qué no me percaté de que sus hermanos le querían hacer daño? Como solemos manejar las culpas nosotros, ¿cierto? Y nos culpamos y nos martirizamos y a veces nos frustramos diciendo, ¿por qué me equivoqué en esto? Sin embargo, quiero decirle lo siguiente. Bueno, Jacob no está para que nos escuche, pero era el tiempo y la ocasión precisa. Es decir, Jacob no tuvo la culpa de haber dejado ir a José al campo donde estaban sus hermanos. Jacob no tuvo la culpa. Jacob simplemente fue un instrumento en las manos de Dios para enviar a José, decirle vaya y le lleva este recado a sus hermanos, lléveles esta comida, visítelos, a ver cómo están y me trae noticias. Porque era el tiempo y la ocasión en el cual sus hermanos se iban a vengar. No se equivocó Jacob, pero posiblemente su corazón estuvo afligido, como lo dice en uno de los capítulos finales de Génesis, por muchísimos años. Recuerden que Jacob tenía un lamento y decía, con amargura van a descender estas canas al Seol. Y eso dice mucho, ¿cierto? Se estaba muy amargado, muy frustrado.
Se sentía muy culpable, muy solo, diciendo, Raquel murió, que era la mujer más querida de él. José fue vendido y solo le quedaba Benjamín. Cuánta amargura, cuánta culpa. Pero mire lo que dice, vosotros pensasteis mal, pero era el tiempo y la ocasión en la cual Dios lo encaminó para bien, para que ustedes y yo estemos vivos y estemos aquí contando la historia. ¿Sí me hago entender? Que a veces manejamos culpas innecesarias y nos abruma la culpa, el temor, el miedo, cuando debiéramos dejar en Dios todo y decir, Señor, ¿para qué guardo culpas? Tú eres soberano. ¿Para qué me machaco todos los días diciéndome por mi culpa y por mi gran culpa, siendo que Dios es el que determina todos los tiempos y las ocasiones? Y hay cosas que no nos salen como queremos, pero hacen parte del plan de Dios. Hay cosas que nos salen como queremos, también hacen parte del plan de Dios. Jeremías 17, 5 y 9 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Miren, otra clave para el discernimiento. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted quiere tener buen discernimiento para determinar tiempos y ocasiones, primero consulte a Dios. Todo lo que va a hacer, póngalo en las manos del Señor y dígale, Señor, yo tengo este plan, este proyecto, si es tu voluntad, respáldalo. Segundo, no confíe en personas. Abraham confió excesivamente en Sara y mire lo que pasó. Hubo una consecuencia terrible, dolorosa para Sara misma, para Abraham mismo, para Isaac y para todo el pueblo. Confiamos a veces en las personas, no, haga ese negocio, a mí me fue bien, hágalo, yo lo recomiendo, pero no oramos. No, cámbiese de ciudad, véngase, vive acá, que eso acá es fabuloso, pero no oramos. Escuchamos consejos de terceros, no, ponga a su hijo acá en esta universidad que ahí salieron los míos y eso es excelente, yo se la recomiendo. ¿Qué dice acá? Maldito el hombre que recomienda. ¿Sí? Que dice haga esto porque a mí me fue bien y yo le creo. Maldito el que me dice siga mis pasos porque mire cómo me está yendo a mí y a usted le va a ir mejor. Maldito el que confía en ese consejo, porque en el único consejo que debemos confiar es en el consejo de nuestro Dios. Que haga esto, que haga aquello, que siga mis pasos, que tome esta acción. No, si Dios no me dice, no me muevo. Si la palabra no me afirma, si Dios no habla a mi corazón, si el Espíritu Santo no me orienta, yo no voy a tomar ningún paso en falso. ¿Por qué? ¿Porque me da miedo? No, no es porque me da miedo, es porque yo temo a Dios. Y los que tememos a Dios no nos dejamos guiar por consejos humanos o por ejemplos humanos, sino por la dirección de Dios. La semana pasada me preguntaba un hermano pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomienda? ¿Ir sacando pasaportes y sacando visas por si la cosa se pone difícil? Yo no le recomiendo sino orar y confiar en Dios, esperar en Dios y pedir a Dios sabiduría. Si Dios te dirige a irte, es Dios el que te dirige y Dios te va a sostener. Pero no lo hagas en tus fuerzas, ni movido por el pánico, ni movido por la moda, ni movido por presión de otro. Es que el vecino se fue y el otro se va mañana. Bueno, pues, ¿y quién te dijo que tú tienes que irte? ¿Sí? Pueden irse los que quieran, pero si Dios no me dice que me vaya, si Dios no dirige mis pasos, no lo voy a hacer porque yo puedo estar dando pasos en falso. Mire lo que dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Oye, qué tragedia humana. Qué tragedia la del hombre. Dios le da tiempo y él no lo sabe administrar. Dios le da pan y él no lo sabe encontrar. Dios le da provisión y no la sabe agradecer y descubrir. El hombre no conoce los tiempos. Entonces, como el hombre no conoce los tiempos, ¿qué tiene que hacer, amados hermanos? Pedir a Dios que le ayude a entender los tiempos. Señor, yo no entiendo este tiempo, ayúdame a entenderlo. Yo no entiendo por qué me está pasando esto, dame paz, sabiduría y entendimiento de por qué estos cambios, por qué estos retos o por qué estas circunstancias, porque el hombre no entiende los tiempos. Uno se cree muy sabio, uno dice vamos a hacer este negocio y seguro que me va a ir bien. Vamos a tomar esta decisión y nos va a ir bien. Yo tomo acción debido a algunos indicadores externos, pero yo no conozco los tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que dice Eclesiastés.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Como los peces que son presos en la mala red, así quedan. Es decir, el pez dice, me voy para otro charco porque este charco ya está muy fría el agua y me voy para un charco donde haya mejor temperatura, y él no sabe, no cuenta con que el pescador está tendiéndole red y resulta que sale de ese charco para la paila, no para nadar en otro charco o en otro río. ¿Sí me hago entender? El pez no conoce. Ahora, no es necesario que el pez conozca, porque el pez es un animal que se mueve por instintos, pero nosotros que somos racionales, que tenemos inteligencia, que tenemos capacidad, ¿por qué no conocemos los tiempos? Porque nosotros siempre nos equivocamos y medimos los tiempos a la luz de nuestro interés y no de la gloria de Dios, a la luz de nuestros propósitos. Como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es decir, hay tiempo para actuar y hay tiempo donde no debemos actuar. Generalmente lo que hacemos, y por eso nos va mal, y decimos que tenemos el Cristo de espaldas, es porque cuando debíamos actuar, no actuamos. Y cuando debemos estarnos quietos, actuamos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se vio enfrente del Mar Rojo y de un ejército del faraón que los querían destruir? Se desesperaron, se angustiaron y dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos echamos al mar y nos ahogamos? ¿O enfrentamos a este pueblo? ¿O nos rendimos? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Moisés? No tema, dígale al pueblo que marche. No hagan más, ni se lancen al mar, ni se rindan ante el ejército enemigo, ni intenten enfrentarlos, no tengan temor, simplemente marchen. Miren lo sabio de la palabra. Si ellos hubieran tomado otra acción, hubieran fracasado. Entonces, tiempo y ocasión llegan a todos, hay que disfrutarlas. Proverbios 6 nos da un ejemplo, dice que la hormiga en el verano aprovisiona su comida porque luego viene el invierno y ya no hay oportunidad de trabajar. A veces nosotros hacemos lo contrario. Yo le digo mucho a mis hijos eso, no desaprovechen el tiempo. Uno dice, pero es que soy niño, pero es que soy adolescente, pero es que soy joven. Sí, pero es que esas etapas se pasan tan rápido, que rápido uno tiene más de 30 y uno ya dice, se me fue mitad de la vida. Hay que aprovechar todo minuto que Dios nos da, hay que aprovechar cada día que Dios nos da, hay que agradecer cada circunstancia. No pensemos que como somos todavía jóvenes, juguemos y no tomemos seriedad de la vida. No pensemos que como somos jóvenes vamos a tener toda una vida de juventud, porque rápidamente estamos con más de 50. Y se está yendo tiempo y ocasión. Aprovechemos el tiempo para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas bien, para arrepentirnos de nuestros pecados, para pedir sabiduría, para servir a Dios, porque rápidamente el tiempo pasa y a veces uno dice, mañana sirvo a Dios, mañana me arrepiento, mañana voy a la iglesia, mañana leo la Biblia, y la Biblia dice, no sabes si mañana llegará. Para ti, para otros llega, pero no sabes si mañana llegará. Y posiblemente quedas sumido en la red, quedas en la trampa. ¿Y cuál es la trampa? La trampa no es del otro que me la tiende a mí, la trampa es mi propia trampa. Yo puse trampa para mí porque desperdicié las oportunidades, no las aproveché y luego vinieron consecuencias terribles. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En palabras más sencillas es, no se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que ya está revelado. No intente descifrar por qué le cayó la torre a esos 18 inocentes de Siloé. ¿Por qué el carro se accidentó y mató a mi familiar? ¿Por qué ese niño fue botado en la bolsa de la basura sin tener la culpa? No se preocupe por entender eso, preocúpese por entender lo que ya está revelado. Todos somos pecadores, necesitamos arrepentirnos.
si no nos arrepentimos en el tiempo que Dios nos da, luego quedamos enlazados en la trampa. Y la trampa es que nos llenamos de rebeldía, de motivos y no buscamos a Dios. Pero miren lo que dice Romanos 8:28, otra pauta para el discernimiento. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es un principio de respaldo nuestro para la toma de decisiones. Yo como hijo de Dios voy a tomar decisiones. He leído la Biblia para ver qué me dice la Escritura y estar de acuerdo a la voluntad del Señor. He orado, he tomado tiempo para orar porque necesito orar y consultar sobre la decisión. Pero también he pedido consejo y voy a tomar la decisión con la garantía de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, si son decisiones correctas, ¿no? Yo no puedo estar tomando una decisión, me voy a apartar de la iglesia y voy a ver Dios qué me dice, ¿sí? Voy a dejar de congregarme y voy a vivir perdidamente este año que viene y a ver Dios si me respalda. No. Si voy a vivir perdidamente hay consecuencias, si voy a ir contra la ley hay consecuencias. Primera de Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero luego conoceré como fui conocido. Amados hermanos, todos tenemos tiempo y ocasión. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos está dando? ¿Qué estamos haciendo con las ocasiones que Dios nos da? Recuerden lo que vimos la semana pasada. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Pero todo lo bueno, todo lo legal, lo honesto, hazlo. ¿Te dan la oportunidad de un trabajo? Hágalo. ¿Tiene la oportunidad de un viaje? Tómalo. ¿Tiene la oportunidad de una buena oportunidad? Aprovéchala. Porque si Dios te da esa oportunidad y es correcta la oportunidad y tú estás obrando bien y orando, no tenga temor. Poníamos el ejemplo de la señorita de 80 años que está diciendo, ¿por qué no me casé con ese joven que era tan buen partido? Y no tomó la acción. Y luego se lamentó toda la vida porque quedó. Yo he escuchado personas así. He tenido personas que dicen, mire, yo no me casé, tuve la oportunidad, yo pospuse, esperé y luego se pasó el tren y ni en el último vagón me pude subir y me quedé lamentándome toda la vida. Hay mujeres que han planificado porque no quieren tener hijos y luego cuando quieren tener hijos no pueden tenerlos. Y luego se lamenta y dice, yo quería, ¿por qué no lo tuve a los 20 o a los 25 o a los 30? ¿Por qué prioricé mi carrera o mi salud o mis viajes o mis lujos y no tomé acción por un hijo? Tiempo y ocasión vienen a todos. Es de nosotros discernir, agradecer y disfrutar ese tiempo que Dios nos regala. ¿Estamos de acuerdo? Pero terminemos con un texto que está en Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, yo puedo ser muy hábil para los negocios, pero recuerden que al mejor panadero se le quema el pan. Y recuerden que a los médicos también se mueren y los abogados también pierden causas. Yo puedo tener muchas habilidades y confiar en mis habilidades, pero tarde o temprano voy a fracasar, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. El llamado aquí es, no confíe tanto en sus instintos, en sus talentos o en sus virtudes, no confíe tanto, confía mejor en el Señor. No te creas que porque eres inteligente y eres el más capaz en la empresa o en el trabajo, entonces te va a ir bien. No, pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, porque así es la forma para conocer tiempos y ocasiones. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay personas que nunca estudiaron, no porque no hubo oportunidad, porque no quisieron o no aprovecharon la oportunidad. Hay personas que nunca viajaron porque no aprovecharon la oportunidad. Hay personas que no tienen una casa o un negocio porque no aprovecharon la oportunidad. Y después a lamentarse, ¿a dónde? Tiempo y ocasión vienen a todos. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra, como siempre, nos maravilla diciéndonos las cosas que posiblemente ya de una manera u otra las entendemos, pero nos las pone aquí como con plastilina para que no tengamos excusa de entenderlas.
Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y lo más importante que aprendemos hoy es que tiempo y ocasión nos das a todos. Pero lo mejor que debemos hacer con ese tiempo y con esas ocasiones es aprovecharlos para arrepentirnos y arreglar cuentas contigo. Porque es probable que a veces pensemos que tenemos tanto tiempo que lo invirtamos en juegos, en viajes, en placeres, en amistades, en estudios, y descuidemos nuestra vida espiritual, y que nos sorprenda ese llamado que tú le hiciste en la parábola al rico: necio, hoy vienen por tu alma. ¿Qué vas a responder? Posiblemente no hemos aprovechado algunos tiempos, algunas oportunidades y te pedimos perdón. Posiblemente no hemos sido lo mejor o lo más diligentes en servirte en la iglesia, en predicar, en ser útiles, en arrepentirnos, en fortalecer nuestros hogares, en instruir a nuestros hijos. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, porque hemos tenido tanto tiempo como los demás y tantas oportunidades como los demás, pero hay oportunidades que no las hemos aprovechado. Hay tiempos que los hemos desperdiciado, hay años que los perdemos, y el tiempo es un activo irrecuperable, y las oportunidades también. Ayúdanos a aprovecharlas, y el mejor aprovechamiento que podemos darle a las oportunidades y al tiempo es consagrarnos a ti, dedicarnos a ti. Que nuestros hijos que están creciendo, más que viajar, estudiar, tener títulos y ser exitosos en este mundo, anhelen servirte. Pon eso en el corazón de nuestros hijos, Señor. Nosotros no lo podemos sembrar, pero tú sí lo puedes hacer. Que nuestros hijos, nuestros jovencitos, aunque anhelen viajar y estudiar, lo cual no es malo, tengan un mayor anhelo que mueva su corazón, que sea el motor de su vida, y sea el anhelo de formar hogares para ti, el anhelo de servirte, el anhelo de ser útiles, el anhelo de consagrarse para vivir para ti. Así como Daniel, que siendo tan joven se consagró a ti, así como José, que siendo tan joven se consagró a ti, así como Timoteo, como otros hombres en la Biblia, que muy jóvenes prefirieron no vivir en los deleites del mundo, sino consagrarse a ti, vivir para ti, fueron exitosamente útiles en tu reino, en la historia, y nosotros somos bendecidos por esos ejemplos. Permite que de nuestra iglesia salgan jóvenes, señoritas, niños y niñas, que no solamente vivan la vida por vivir, sino que se consagren decididamente a ti, porque es el tiempo y es la oportunidad para hacerlo. Esperar mañana puede ser muy tarde, puede ser fatal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y obra en nuestros corazones, y en nosotros que somos mayores, que ya no somos jóvenes, permítenos también aprovechar los años que nos quedan. Posiblemente nos quedan 5, 10, 20, 30, no sabemos. Quizás semanas o días solamente. Pero enséñanos a aprovechar esos pocos días que nos quedan. Enséñanos a vivir con sentido de urgencia, con sentido de ultimidad. Se nos está acabando el tiempo aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Se nos están yendo los años y los meses y los días. ¿Y qué estamos aprovechando? Ayúdanos, Señor. Porque no podemos simplemente vivir como si fuéramos animales o como si fuéramos plantas. Tenemos que vivir como hijos del reino, con sentido de misión, con sentido de reino y de adoración, y viviendo sabiendo que nuestra vida te pertenece a ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.